Voy a darle a grabar este asunto. Ya, ahí parece que está grabando. Ya. Muy bien, estimados agricultores, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Seguel y como todos los sábados a las 13 horas les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Agro en línea por Radio Innovadora 104.1 en señal FM. Salimos para todas las personas acá de la provincia de Linares y por supuesto también nos puede encontrar en todas las redes sociales como El Agro en línea, en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto en YouTube, en donde podrán revisar este capítulo y podrán volver a escucharlo y volver a verlo las veces que ustedes quieran. Hemos pasado una semana noticiosa respecto al tema que vamos a hablar hoy. Tuvimos paro de camioneros, tuvimos un premio también, Premio Nacional de Literatura, que vamos a estar comentando en el transcurso del programa. Pero en el ímpetu de fomentar el diálogo y las conversaciones entre los agricultores, entre nuestro pueblo, entre nuestros clientes, hemos tratado de conversar y conocer todos los puntos de vista. Es por eso que hemos invitado el día de hoy al profesor de Estado en Historia, al profesor Héctor Pincheira, que tuve el agrado de conocerlo como alumno. Él fue mi profesor en Los Salesianos cuando yo estudié ahí, acá en Linares. Yo salí de técnico agrícola acá en Los Salesianos y tuve la oportunidad de tener a este gran profesor, un profesor pluralista, con gran sentido humanista, que lo reconocí desde que era alumno. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Héctor Pincheira. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Hola Álvaro, encantado de reencontrarme contigo en estas circunstancias. Estaba también haciendo las mismas evocaciones, los recuerdos de haberte visto en las salas de clase de Salesiano, prácticas agrícolas, Así en es. el aula, etcétera. Y ahora convertido en un exitoso profesional y más allá de practicar tu profesión con mucha vocación, como he podido ver, te has transformado en un brillante comunicador que tiene la labor, o sea, entre muchos objetivos que yo veo que tú logras es integrar, integrar a la comunidad a través de tu programa, captar las visiones, las percepciones, las opiniones de la gente, y eso es súper loable para que lleguemos a entendernos mejor. Así que feliz y agradecido de que me hayas contactado. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted por participar de nuestro programa. Profesor, bueno, entrando de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, la intención de nosotros es poder transmitirle a todos los agricultores cuáles son las génesis del conflicto que estamos teniendo en el sur, porque hay muchos sectores que se han visto afectados en el tema del conflicto mapuche, en donde han habido mucho daño colateral también. Hay miembros del mismo pueblo mapuche que se han visto afectados por la escalada violenta que han habido en los últimos años. Y quisiera partir, profesor, para un poco contextualizar la conversación, ¿cuál ha sido la génesis y cuál es la raíz del conflicto mapuche que estamos viviendo actualmente? Profesor Héctor Pincheira. Mira, yo destacaría dos focos. Uno que todos conocemos, un foco histórico del que todos hemos oído hablar, que todos hemos estudiado, que todos hemos conversado, que tiene que ver con la conquista de Chile, con la llegada de los primeros conquistadores españoles por allá por el siglo XVI. Conquista ¿Ya? de la Patagonia en esa época, No, de la primero Araucanía. llegamos a la zona central, ¿ya? En la zona central. Llegan al valle del Mapocho, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia. Esa parte la conocemos, conocemos lo que es la guerra de Arauco, que Profesor, nosotros la calificamos como uno de los conflictos bélicos más largos de la historia. Dígame. justamente, profesor, ¿en qué año llega la conquista a la zona central de Chile? Bueno, parte desde el momento mismo en que don Pedro de Valdivia se instala y toma posesión de los territorios en nombre de la corona española.
A partir de ahí, de 1541, empieza la conquista del territorio, empiezan a explorar y a conquistar. Ahora yo quería hacer el foco en lo siguiente, para poder entender el conflicto actual entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. eh, digamos, el episodio más decisivo se da a fines del siglo XIX. Resulta que durante la Guerra de Arauco llega un momento, bueno, en la Guerra de Arauco se enfrenta, ¿cierto?, el pueblo mapuche con el Estado español, con el Imperio español. Llega un momento en que el Imperio español decide hacer una tregua con los mapuches y les reconoce independencia y soberanía sobre su territorio, sobre lo que se conoce como Wallmapu. Esto por allá por 1591, después de un combate decisivo que se llamó, que la historiografía occidental conoce como Desastre de Curalaba. Esa fue una victoria tremenda de las armas del pueblo mapuche sobre el Imperio español. A partir de ahí se fija lo que se llama la frontera. El río Biobío será la frontera. Al sur del río Biobío y hasta el río Tolten, todo eso será territorio mapuche. Y la autoridad española lo va a respetar como tal, autonomía e independencia. ¿Ya? Y ahí se establecen unas relaciones comerciales entre los mapuches, los españoles, con de repente algunas escaramuzas, pero formalmente hay un reconocimiento de los españoles del Wallmapu. Y ahí vivieron los mapuches hasta que se produce lo que se llama la pacificación de la Araucanía a fines del siglo XIX. Ahí está el problema, en la pacificación de Esa la Araucanía. pacificación de la Araucanía, ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué fue lo que impulsó esta pacificación de la Araucanía? Y lo otro que le quiero preguntar, ¿por qué se tenía que pacificar? Porque, como te decía yo, ahí en el territorio mapuche, en el Wallmapu, los mapuches eran amos y señores de ese territorio, que en términos de hectáreas eran más o menos 10 millones de hectáreas. ¿Ya? Entonces, el Estado chileno no ejercía soberanía en el Wallmapu. Las leyes, las autoridades chilenas no no tenían jurisdicción en ese territorio. Entonces, eh, parte de la oligarquía chilena, la oligarquía era la clase dominante en aquel tiempo, eh, determinó que esas tierras había que agregarlas para producir, no sé, pues, trigo, por ejemplo. Que ellos consideraban que esas tierras de los mapuches estaban incultas, que no producían. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la mentalidad occidental, era una capacidad ociosa y había que Claro, agregarla al Estado chileno para claro. sacarles provecho. Del ¿Ya? punto de vista económico, netamente económico, porque, Exactamente, claro, para ustedes se exactamente. hagan una idea, estimados agricultores que nos están viendo el día de hoy, estamos conversando con el profesor en historia, el profesor Héctor Pincheira, mi profesor de historia, sobre el conflicto mapuche. Para que ustedes se hagan una idea, Chile tiene de suelo arable total hoy, en donde tenemos que meter todos los cultivos frutales y todos los cultivos de grano y todos los berries, tiene 1 millón de hectáreas. Y el profesor aquí nos estaba contando que el territorio mapuche eran 10 millones de hectáreas las que tenían soberanía completamente. Y desde el punto de vista económico, porque hay muchos puntos de vista, eh, era suelo improductivo el que estaban teniendo estos habitantes mapuches, ¿no? Entre el río Tolten y el Biobío. Y que fue lo que detonó la pacificación, ¿no? ¿Lo estoy entendiendo bien, profesor? ¿O fue la intención Básicamente de para poder incorporar esas producir? tierras a la producción, sí. Claro. Y en ese tiempo las principales actividades que estaban habiendo ahí eran de caza, recolección. Los mapuches practicaban una agricultura de subsistencia, o sea, producían lo necesario para alimentarse, para alimentar a los integrantes de las comunidades, digamos. No acumulaban, no era el objetivo de ellos acumular riqueza o capitalizar, como
decimos Claro. nosotros actualmente. Profesor, y en ese contexto, em, ¿cómo parte esta pacificación? ¿Se habla con los loncos? ¿Se envía personal de ejército? ¿Se envía a la fuerza? ¿Se les cautiva con nuevas riquezas? ¿Cómo empieza Ya. este asunto? Primero hay que decir, hay que reconocer que la expresión pacificación de la Araucanía es un eufemismo. Es Por- una por- manera bonita de claro. llamarle a algo que no tuvo nada de hermoso. Por eso es que, por Porque, eso es que le decía, ¿por qué se tenía que pacificar? No, no. claro, claro, era como someter. Para el Winca, digamos, para la cultura occidental, había que someter, había que dominar a los mapuches que habitaban el Gualmapu. Entonces, para acometer esa tarea se envió al ejército. Y el ejército obviamente no está para labores pacíficas. Y ahí fue una guerra a ver cómo decirlo, para arrebatarle su territorio a los mapuches. Ese fue el objetivo, reducirlos, derrotarlos militarmente, porque los mapuches no renunciaban, nunca renunciaron a su soberanía, a su independencia, a su autonomía. Entonces al Estado chileno no le quedó más que recurrir a las armas y derrotarlos militarmente. Y a partir de ahí, a los sobrevivientes, porque fueron miles las víctimas, hombres, mujeres y niños, una guerra que arrasó, digamos, con las comunidades. A partir de ahí, a los sobrevivientes se les reduce, se les instala en territorios delimitados para que despejar todo el resto del territorio e instalar ahí colonos. Ahí nacen las comunidades mapuche que conocemos hoy día. Las comunidades mapuche nacen de ese proceso Claro. de radicación en que el Estado chileno le entrega a cada lonco una determinada cantidad de hectáreas para que se instale ahí con su familia, Profesor, con su lonco. Y ojo, ¿sí? el Estado chileno se preocupa, sí, de asegurar que esa propiedad mapuche sea legalmente reconocida y entrega los llamados títulos de merced. Título de Mercedes. ¿Esto en qué año estamos hablando, profesor? 1881, 1883, fines del siglo XIX. Y Y 19, aquí que va a claro. ser un alcance, ¿eh? Sí, sí, es Un que alcance. de ahí le quiero, Fíjate, que sepa para dónde voy. mira, Sí. aquí yo he escuchado mucho no sé si ustedes conocen ahí, o les recomiendo que lo conozcan, a Pedro Cayuqueo, que es un periodista ¿Ya? mapuche. Es un Pedro periodista Cayuqueo. que viene de la cultura Ujú. mapuche, nació en una comunidad mapuche, su abuelo fue lonco, pero él, digamos, conoce la cultura huinca, se educó en la universidad, primero estudió leyes, pero tuvo algunos traspiés no académicos, y hoy día es periodista. Y él hace una comparación que a mí me pareció interesante. Ujú. Poco antes de la llamada pacificación de la Araucanía, Chile había derrotado en la Guerra del Pacífico a Perú y Bolivia, ¿cierto? Y al ganar la Guerra del Pacífico, Chile obtuvo como recompensas territorios. Obtuvimos Tarapacá y Antofagasta. El primero que perteneció a Perú, el segundo que perteneció a Bolivia. Perdieron el territorio los peruanos y los bolivianos. Claro. Y después Chile se vuelve hacia el sur y el Estado de Chile arrebata el territorio a los mapuches. Ujú. Más o menos esa es como una comparación para que uno logre captar lo que significó para el pueblo mapuche la pacificación de la Araucanía, arrebatarle su territorio. Claro, y ahí uno puede entender muchas cosas de por qué se tenía que conquistar, digámoslo así, la Araucanía. Porque, ¿y por qué le preguntaba el tema de las fechas? Porque si uno se pone a investigar las fechas de fundación de las ciudades, por ejemplo, la fecha de fundación de Temuco es muy posterior a la fecha de fundación de Santiago, por ejemplo. Y eso tiene que ver también por las características, ¿no? De la batalla que tuvieron
el pueblo chileno con el pueblo araucano. Y de ahí le quería preguntar por qué nace esta epopeya tan conocida por todo el mundo, que es la araucana de Alonso Encilla, en donde es conocida mundialmente como una de las epopeyas más militares, ¿no? Más conocidas y más estudiadas también a lo largo de todo el mundo. De ahí le quería preguntar, profesor, ¿cuáles fueron las características de esta batalla que tuvieron el que tuvo el ejército, ¿no?, chileno con el pueblo mapuche? Y también preguntarle por qué con tanto ahínco el pueblo mapuche defendía, ¿no?, estas tierras. ¿Cuáles eran las características de este hombre araucano que tenía que proteger su tierra? Bueno, primero en la parte, quiero destacar algo que tú eh, tocaste también. Resulta que en la historia de la conquista de América, el único pueblo que no fue derrotado militarmente por el imperio español, que a la sazón era el imperio más poderoso del mundo, Ujú, el único pueblo que no sufrió derrota fue el pueblo mapuche, que los españoles llamaron araucano, ¿ya? ujú. Pero son mapuche. El único pueblo que no fue derrotado fue el mapuche. Por eso, a partir de fin del siglo XVI, se establece esa línea de la frontera y se reconoce soberanía sobre el Gualmapu, sobre el territorio que comprende entre el río Biobío y el río Tolten. Ujú. Ahora, esa, durante la pacificación de la Araucanía, la intervención del ejército chileno fue brutal. O sea, el ejército chileno contaba con todo tipo de armas, estaba organizado, disciplinado, etc. Claro, eran Entonces, instituciones castrenses y todo lo que claro, era un conlleva. ejército fogueado, ya había Claro. participado en muchas Y guerras, aparte que entonces, venía de unas victorias en el norte muy provechosas, así que venían con el claro, ímpetu y la moral. exactamente. ¿Con qué se Entonces, encuentra el ejército chileno cuando llega al borde del río Biobío? ¿Con qué se encuentra? bueno, las comunidades estaban en resistencia. Las comunidades, los huaychafes, que son los guerreros, estaban dispuestos para defender su territorio. Todo el pueblo mapuche estaba dispuesto a defender su territorio, incluyendo, cuando hablamos de, de, de enfrentar una situación bélica de defensa de su territorio, no solamente actúa el guerrero mapuche, el huaychafe, toda, toda la comunidad mapuche se pone en actitud de defensa, incluyendo a las mujeres, a sus mujeres. Eh, entonces encontramos a un pueblo, digamos, en armas, pero con armas muy rudimentarias comparadas con la tecnología de que disponía el ejército del Estado de Chile. Así que la derrota era inminente. Derrota militar. Derrota militar, claro, pero también las características de lucha, ¿no? Tipo de guerrilla, hicieron difícil la tarea para el ejército chileno. Bueno, el ejército fue avanzando progresivamente hacia el sur. Iba dominando paulatinamente el territorio hasta llegar a la línea del Tolten. Fue aplicando una política así como de, no sé, De como de presión, barrido, de barrido. Fue ir derrotando y conquistando, asegurando el territorio, claro. y como te digo, la población, toma la población que estaba dispersa, porque Mm, los mapuches eran comunidades transhumantes, no estaban instaladas en un solo territorio fijo, sino que se trasladaban, ¿ya? Practicaban ganadería, también agricultura de subsistencia, entonces ocupaban todo el territorio, se desplazaban continuamente. Termina la pacificación en 1883 y ahí empiezan a radicarlos en estas pequeñas parcelas, por decirlo así. ¿Ya? Hay un caso que citaba también Pedro coméntenos, por Cayo favor. Huguet. Una de las radicaciones, una de las comunidades tenía, ponte tú, 300 hectáreas para que el lonco se instalara ahí con su familia, con su clan. El título de merced que expedía el Estado chileno decía que tenía la superficie de 300 hectáreas. Pero resulta que a principios del siglo XX esas 300 hectáreas se habían reducido a 150 porque latifundios habían, digamos,
ocupado parte de las tierras que pertenecían a la comunidad. Ese otro gran problema que ocurre en tiempos posterior a la pacificación. Estamos conversando con el profesor Héctor Pincheira sobre este interesante tema y muy contingente, ¿no? Que estamos viviendo hoy, hasta los coletazos hasta el día de hoy con el conflicto mapuche. Venimos saliendo del paro de camioneros también, que fue muy controversial a lo largo de esta semana, que también no atribuyen a esta escalada violenta que ha habido en el sur. Profesor, por último, bueno, quería reiterarle la pregunta de cuál era la característica del mapuche en términos de ser, ¿no? De ser y para entender un poco por qué tenían que cuidar tanto su patrimonio. ¿Cómo se llega a quebrar y cuáles eran las características, digamos, de cosmovisión que tenían, de ver la naturaleza, que tratan después de imponer, ¿no? Y cambiarle su visión de hacer las cosas, porque hablamos que, claro, habían 10 millones de hectáreas improductivas, quizás para producir trigo, pero eran muy productivas desde el punto de vista natural, eran tesoros patrimoniales desde el punto de vista de la ecología, ¿no? De la naturaleza, de las relaciones de los distintos sistemas hidrológicos, de la fauna, de la naturaleza. Y por qué se trata de imponer este otro sistema en donde se abusa, ¿no? Del uso de los recursos naturales, se abusa también del uso del recurso humano también, que es algo que yo creo que vamos de vuelta, profesor, porque, o sea, hay muchas personas que también estamos intentando de hacer las cosas diferentes. Estamos tratando también de ahora respetarnos todo lo que es la naturaleza, estamos tratando de respetar todos los ciclos naturales también de las propias especies. Y también algo que se ha dejado mucho de lado y que yo creo que de ahora en adelante, bueno, se está hablando y se está comunicando mucho más, que es respetar también la humanidad y respetar también los ciclos naturales del hombre o de la humanidad, digámoslo mejor, para que no suene como un tema de género. Eh, en donde se tiene que volver a restablecer muchos equilibrios que están rotos anteriormente. No sé si me explico con eso. ¿Cuál era la característica de este hombre, de este mapuche, que tenía que proteger este tremendo tesoro ahí en el sur de nuestro país? Es súper esencial el punto que tocas porque ahí yo creo que podemos entender muchas cosas más. Para el mapuche, la conexión con la madre tierra, con la Ñuque Mapu, explica su existencia. O sea, para ellos la naturaleza, el entorno, los ríos, los árboles, todos forman parte de una entidad, digamos, con la que ellos están conectados y a la que ellos pertenecen o son hijos de, ¿ya? La relación, la visión, la percepción que tienen de la naturaleza es muy diferente a la que tiene el Winca, que en general nosotros vemos un bosque y vemos cuánto provecho le podemos sacar desde el punto de vista económico, vemos un río, decimos aquí vamos a construir un embalse, vamos a entubar las aguas, no sé. Ellos primero ven un ente, una entidad, con la que estoy conectado, con una entidad que me da vida, que me permite vivir. Y si me permite vivir, me acoge, ¿por qué yo la voy a destruir? ¿Por qué yo la voy a utilizar en beneficio mío? Yo tengo que mantener una armonía con la naturaleza, con la madre tierra. Ahora, no quiero que se me olvide este punto. Cuando y a propósito de toda la violencia, los episodios de violencia que se han manifestado en la Araucanía y que no podemos aceptar, no podemos justificar. Por lo tanto, y se ha hecho mucho hincapié, el problema al conflicto que hay entre el pueblo mapuche y el Estado chileno no es policial, la salida no es policial, ni menos militar. Porque la represión, la acción militar, digamos, lo único que hace es exacerbar los ánimos. De hecho, cuando
la política del Estado chileno es más represiva, más se radicalizan ciertos grupos mapuche, como la CAM, la, la coordinadora Arauco Mayeco, lo declara. O sea, ellos son capaces todavía de seguir, digamos, actuando de esa manera. Por lo tanto, la salida es, o hay que buscar la salida, política, política. Y aquí nosotros tenemos muchos modelos. Primero tenemos que aceptar que ellos existen y son y tienen derecho a seguir siendo. Y ahora se nos viene un proceso constituyente, o bueno, ya estamos en un proceso Sí, constituyente y claro, ahí sí, tenemos claro. una oportunidad para empezar a solucionar Mm. políticamente este problema que arrastramos desde siempre, pero con más énfasis desde fines del siglo XIX. Y ojo, fines del siglo XIX históricamente es muy reciente. Pedro Cayuqueo decía que eh, son, no sé, pues 2 o 3 generaciones que han Claro, pasado. 2 o 3 Para ellos es generaciones. reciente, para ellos todavía algún bisabuelo recuerda lo que pasó durante la intervención del ejército chileno en el Gualmapu. Entonces ellos tienen muy fresca esa memoria de que les fueron arrebatados sus territorios. Lo tienen muy, muy Muy claro, presente, claro, digamos. muy presente. Todavía les duele mucho. Ujú. Estamos en una interesante conversación hoy junto al profesor de historia, profesor Héctor Pincheira, profesor en donde nos conocimos aquí en los Salesianos de Linares. Gran colegio, entregó, la verdad a mí me entregó un montón de enseñanzas, ¿no? Era una verdadera escuela para la vida ese colegio en donde pude sacar un montón de aprendizaje. Vamos, profesor, si me da un minutito solamente a comentarles a los agricultores sobre el clima que se viene para la próxima semana, en donde hemos tenido un año lluvioso, pero sí, estimados agricultores, hay que tener presente que es un año también, no hay que bajar los brazos, hay que seguir con los proyectos de tecnificación, de riego, hay que ser muy, muy, pero muy eficiente en cuanto al uso del recurso agua. Sabemos que tuvimos un año bueno, pero veníamos con 14 años de escasez, una sequía, una de las más prolongadas que hemos tenido hasta el minuto. Así es que si no cuidamos el agua, que es responsabilidad de todos, vamos a tener también a futuro un montón de problemas. Para la próxima semana, bueno, este programa lo estamos grabando con el profesor. Hoy día es viernes, mañana, bueno, sábado, hoy día, ahora cuando usted está escuchando este programa, debería estar lloviendo en Linares. 8,7 milímetros de lluvia, una de las últimas lluvias ya, yo creo, de la temporada. Luego tenemos 19 grados de máxima con 3 de mínima para el día domingo 6 de septiembre. Para el día lunes tenemos 4 de mínima con una máxima de 19 grados. Para el día martes una mínima de 5 con una máxima de 15. Ya para el día 9 de septiembre tenemos una mínima de 4 con una máxima de 20. Y para el próximo jueves 10 de septiembre tenemos una mínima de 5 grados con una máxima de 19. Vamos, bueno, y no se ven lluvias ni heladas, estimados agricultores, para la siguiente semana. Vamos a hacer, estimado profesor, una pequeña pausa comercial y ya vamos a estar de regreso acá en El Agro en Línea. Volvemos. Vamos a seguir con la grabación. Ya estamos de regreso, estimados agricultores, acá en El Agro en Línea, compartiendo una agradable conversación con el profesor Héctor Pincheira, es profesor de Historia y Geografía. ¿Es profesor de Estado en Historia, Profesor de profesor? ¿Cómo es? Estado en Historia y En Geografía. Historia y Así. Geografía, exactamente. Muy bien, vamos, profesor, si me da otro segundito a revisar los precios de la feria. No han llegado, voy a revisar los precios de la feria de Parral para los agricultores ganaderos que tienen interés en conocer cuáles fueron los precios de la feria de Parral, que tienen animales ahí, quizás quieren llevarlos a la feria. Tenemos para la feria de este miércoles 2 de septiembre fue la siguiente. Tenemos novillo gordo, precio promedio general 1.766 pesos el kilo. Novillo engorda 1.261 pesos el kilo promedio general. Vaca gorda 925 pesos el kilo promedio general. Vaca engorda 513 pesos el kilo promedio general.
Vaquilla gorda, 1.504 pesos el kilo promedio general. Vaquilla engorda, 1.119 pesos el kilo promedio general. Terneros, 1.210 pesos el kilo promedio general. Terneras, 1.186 pesos el kilo promedio general. Se vendió un buey, todavía se están vendiendo bueyes en 1.440 pesos el kilo promedio general. Y toro, se vendieron dos por 1.112 pesos el kilo promedio general. Bueno, precios muy altos referente a ferias anteriores, estamos hablando aquí un mes o 2 meses atrás, los precios eran totalmente diferentes a estos. Eso se explica, ¿no? Porque hemos importado cerca de un 16, un 17% menos de carne y también acuérdense que el dólar también ha tenido un montón de fluctuaciones. También hemos tenido mucho interés de los agricultores del norte por estas lluvias en venir a buscar animales a la zona para poder llevarlos al norte y poder criarlos allá también. Eso ha hecho que la presión de compra suba los precios. También, estimados agricultores, voy a comentarles de nuestros auspiciadores. Como siempre, es interesante hablar de las empresas, ¿no?, que nos apoyan y que hacen que este programa salga al aire y los escuchen todos. Sofía lleva un registro en línea de las labores agrícolas, maquinaria, registro de aplicaciones fitosanitarias, stock de bodega y cosecha. Sofía es un software, una plataforma de gestión agrícola que lo ayudará a gestionar su campo de forma eficiente. Cuenta con módulos de certificación Global Gap, Run Forest y además con módulos de asesor técnico. Puede contactarse con el equipo de Sofía en el correo electrónico websofia@reset.cl, llamarlos y solicitar información al teléfono 71 23 83 42 o ingresar a la página web www.sofiagestionagrícola.cl, en donde podrá registrar su campo y probar Sofía totalmente gratis. La tecnología y la eficiencia ha llegado al campo y se llama Sofía. También está con nosotros esta empresa consultora. Si usted necesita, estimado agricultor, postular algún proyecto de riego a la ley CNR, ley de fomento al riego, ley que subsidia parte de la inversión que ha hecho usted en su campo en mejorar los proyectos de riego, Sustenagro es su nuevo aliado para el desarrollo de sus proyectos en el mundo agrícola. Lo acompañamos desde el desarrollo de su idea hasta que ésta se materialice. Contamos con un robusto equipo profesional para apoyarlo en los proyectos de riego, mejoramiento productivo, asesoría técnica en agronegocios y fomento productivo, entre otras áreas. Puede contactarse con el equipo de Sustenagro al correo info@sustenagro.cl o también contactarlos al celular 93 24 49 250. Sustenagro. Ya, volvemos, estimados agricultores. Estábamos aquí conversando con el profesor. Déjeme decirle que recibí un tirón de oreja recién cortando el tema del clima, porque el profesor me había explicado que como uno está en piloto automático aquí y bueno, el profesor nunca pierde su vocación de enseñar, está mal dicho clima. Yo estaba diciendo clima, pero en realidad es tiempo. Así que ese fue el tiempo que vimos en el bloque pasado, que les comentaba. Así que, bueno, el clima es el comportamiento, ¿no?, a largo plazo de la atmósfera. Así que, profesor, recibo con mucho gusto su tirón de oreja, y hay que decirlo, sí, aquí no hay que esconder nada. Todos tenemos luces y sombras y transparentando esto hacemos más humana la conversación, ¿no? Sí, todos tenemos que irnos. Siempre tenemos alguna cosita que pulir. Así es. Un Muy pequeño bien, detalle. claro, estamos conversando con el profesor aquí, Héctor Pincheira, del tema mapuche que nos convocó hoy a conversar y a saber de primera fuente, ¿no?, todo este conflicto, porque hay un montón uno se mete a redes sociales, se mete a estos portales y hay un montón de estos fake news, ¿no?, que son un montón de noticias falsas y que desinforman más que informan. Este Basura. tema de la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy, que le entrega la capacidad y la posibilidad de que cualquier persona se pueda transformar en un informador, hace que sea una información vista de un puro prisma, ¿no? Y lo que intentamos todos los que nos gustan las comunicaciones o los que nos gusta transmitir este tipo de cosas es analizar, ojalá desde todos los puntos de vista. Todas las cosas tienen distintos prismas, tienen distintos puntos de vista en donde hay que analizar todo y de ahí, bueno, poder hacerse una opinión. Por eso es que hemos invitado hoy día en este ímpetu, ¿no?, por fomentar el diálogo, la conversación y también transmitir la información.
es que hemos invitado a un personaje de la categoría del profesor Héctor Pincheira acá a nuestro programa. Profesor, quiero comentarle, bueno, ahora sobre un premio, ¿no? que recibió el poeta Elicura Chihuailaf, ¿no? Que es el premio el premio de literatura más importante que se entrega, ¿no? en Chile, y que también es un premio muy importante y que hace historia bueno, en nuestro país, que también hace historia en la historia de Mapuche. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan relevante la obtención de este premio a Elicura? Estaba pensando mientras tú introducías la pregunta, estaba pensando que Licura, así como otros mapuches conocidos, como el mismo Pedro Cayuqueo que te he mencionado, es como una oportunidad que tenemos de conocer, de aproximarnos a la cosmovisión mapuche, al modo de pensar mapuche, porque al escuchar a Elicura Chihuailaf, al leer sus poemas, podemos explorar un poco en esa cosmovisión, en cómo ellos perciben, interpretan y se relacionan con los demás y con la naturaleza. Y fíjate, yo una vez, una de las cosas que más me impresionan cuando me interesé por el tema del Mapudungún, o Mapudungún como también le llaman, es que en la lengua o el idioma mapuche, cuando el mapuche habla, no solamente habla él, junto con él habla la tierra. Por eso se llama Mapudungún, la lengua de la tierra. Habla la tierra y hablan sus antepasados. Esa idea, esa noción de que cuando el mapuche habla, hablan sus antepasados, habla toda su historia, habla su tierra, es tan diferente a nuestra idea del idioma que para nosotros es un instrumento, es una herramienta para comunicarnos. Y el Icura Chihuailaf eso también lo refleja en sus poemas. Él es como muy sensible al color azul. Él se identifica mucho con el color azul en sus poemas, en su literatura, en sus conversaciones. Yo tuve la oportunidad, tuve el privilegio de conocerlo. Bueno, tuve un encuentro con él ahí en Ah, qué Linares, en bueno. la Biblioteca Coméntenos Municipal un de poco de eso, Linares. profesor. Convocaron tal día en la Biblioteca Pública de Linares, viene el gran poeta mapuche Licura Chihuahua. Para allá partí yo, po, en primera fila ahí, atento, porque a mí me encanta mucho esto. Me interesa mucho cómo ellos perciben el entorno, el mundo. Y ahí me quedé, yo había leído algunos de sus poemas, y ahí, como te digo, uno puede percibir esa manera de concebir el mundo que ellos tienen, que es tan diferente a la nuestra, que, como tú mismo has dicho por ahí, es muy utilitaria, muy materialista, muy superficial. Pero ojo, que ahora estamos volviendo a, a, esa, Exactamente. a esa Profesor, relación. justamente ahí es donde yo veo una gran oportunidad. Veo una gran oportunidad para nuestros productos, para la forma de hacer nuestra agricultura, para cómo nosotros vendemos nuestra imagen de país hacia afuera. Veo una tremenda oportunidad el poder volver y rescatar este gran patrimonio cultural que tiene el pueblo mapuche y poderlo plasmar en nuestros productos. Créame que los productos con este sello son muy bien catalogados en el extranjero. O sea, nosotros, nuestra agricultura, que históricamente se ha conseguido como una agricultura de producción de commodities, está cambiando. Hoy día no da lo mismo un jugo de berries producido en Chile con X huella de carbono, con X huella hídrica y con X transgresiones sociales, chileno, por ejemplo, versus otro jugo de berries producido en otras condiciones en el sudeste asiático. Entonces ya no da lo mismo, ya no estamos produciendo commodities. Y yo veo que como nos podemos desmarcar de este tipo de cosas es aplicando este tipo de cultura.
en donde nos podemos desmarcar y podemos enriquecer, al contrario, enriquecer nuestro producto adjuntándonos a esto. Ahora, profesor, ¿cuáles son las claves que usted ve para poder, bueno, ya hablamos del inicio, ¿no? Hablamos de cómo es, pero hoy día, ¿qué ejemplos podemos ver en el mundo de solución de este tipo de conflicto? ¿Cuál sería el mensaje, por ejemplo, que les tendríamos que enviar a nuestros líderes políticos, a nuestros líderes de opinión respecto a este conflicto? Venimos saliendo también de un paro de camioneros que se han visto muy afectados, ha sido un gremio que se ha visto muy afectado por la violencia. Los mismos personas que viven en el sur también, agricultores también, que ellos también, como decíamos, han sido 2 o 3 generaciones que han vivido esta violencia, pero también hay 2 o 3 generaciones de personas que habitan el sur y que ya son de ahí, o sea, han nacido y se han criado ahí, que también tienen cierto sentido de pertenencia de ese territorio. ¿Cómo destrabamos esto, profesor? Según su visión, según su punto de vista, generemos aquí, bueno, estos son opiniones, son puntos de vista, y la idea es que los conozcamos para poder ver y conocer cómo podemos destrabar este asunto. Bueno, ya dijimos que la vía policial, la vía militar está descartada porque lo único que va a lograr es que se siga escalando en el tema de la violencia. Porque a los mapuches no los vamos a someter, a derrotar militarmente. No es la idea. Y lo otro, profesor, eso Entonces, hablaría la muy única mal de nosotros también, oiga, así, ¿cómo no, terriblemente, o sea, estamos en el cómo siglo no? XXI. Sí, estamos en una época en donde podemos juntarnos como lo estamos haciendo nosotros hoy. Usted, bueno, le comentamos a la gente que nos ve y nos escucha, usted, profesor, ahora está en Los Ángeles, ¿no? Yo estoy acá en Linares, imagínense, estamos teniendo una conexión prácticamente simultánea, podemos conectarnos con la persona que está equidistante en el mundo y vamos a estar utilizando Eh, armas y mazos para poder someter a un y, pueblo que hablaría, déjeme decir, hablaría pésimo de cómo solucionamos los problemas. Y más aún considerando que nosotros tenemos sangre mapuche. El 95% de la población chilena tiene sangre mapuche y por lo tanto es parte de la identidad nuestra. Ahora fíjate Álvaro, hay muchos ejemplos en el mundo de países que han resuelto positivamente problemas como este que nosotros tenemos. Nueva Zelanda, los países del norte de Europa con los inuit, con los esquimales, han conversado, se han instalado, se han reconocido mutuamente y han tenido que buscar acuerdos, pero el principal es reconocer la existencia de ese pueblo, reconocer su cultura y su derecho a seguir existiendo. Entonces, acá, por ejemplo, el Profesor, el, primer el paso que premio, vamos a dar va a ser la próxima constitución. Ahí tenemos que claro, reconocer que ellos existen. Y no solamente los mapuches, también existen otros pueblos en el norte de mm, Chile o en el extremo austral. Quedan todavía sobrevivientes de los pueblos australes que fueron aniquilados. ¿Ya? Los Selknam, Huonas, fueron aniquilados. Esos claro, fueron genocidios que permanecen ahí en la penumbra de la historia. Fue terrible. claro. Entonces, con los pueblos que aún sobreviven, especialmente con el pueblo mapuche, tenemos que negociar, tenemos que parlamentar, y no solamente con los más, tenemos que hablar con todos los que están liderando ese movimiento de resistencia. Ahora, profesor, ¿existe solamente una voz en el pueblo mapuche o No, existen varias? no, no, existen muchas voces. Por eso digo yo que hasta ahora a lo mejor se ha dialogado con los más, entre comillas, moderados, pero también tenemos que instalar un puesto en la mesa para los líderes más radicales, ¿ya? Como Héctor Yaitul de la CAM. Tenemos que conversar con ellos, no solamente reprimir. Si hay algún delito que se comete, está bien, hay leyes, se aplican las leyes correctamente, correctamente. Porque fíjate que hay casos donde hay presos mapuches que han estado 3 años en prisión preventiva
y cuando se desarrolla el juicio, era inocente. 3 años de prisión preventiva, a la hora de la sentencia, se declara inocente, pero ya tuvo 3 años preso. Entonces, las leyes tienen que aplicarse correctamente, y ojo, en Chile firmó un convenio con la OIT, el convenio 169, que implica también manejar los conflictos con los pueblos originarios de una manera diferente al ciudadano común y corriente. Entonces, por ese lado tiene que ser político. Claro, no, y un montón de, a ver, un montón de hechos no desafortunados han también empañado esta discusión y también han trabado, ¿no? Poder obtener una salida por la vía de la conversación de este asunto. Como, bueno, yo, según mi punto de vista y el desarrollo de todo esto, yo creo que tenemos una gran oportunidad como pueblo de poder rescatar esta cultura y poderla hacerla nuestra. O sea, cuando hablamos de las pérdidas, ¿no? De estas culturas, trasciende mucho el hecho de que yo lo comparo con que, por ejemplo, no existe, y todos los agricultores aquí que me van a escuchar, si bien, bueno, yo soy técnico agrícola y soy ingeniero agrónomo, y existen escuelas que enseñan magíster en ciencias de la agricultura y doctorados en ciencias de la agricultura, no hay universidades que enseñen a ser agricultor. Y hay doctores en ciencias de la agricultura que no saben regar, no saben hacer un taco, no saben podar un árbol. Y es porque a nosotros el ser agricultores lo enseñan nuestros padres, lo enseñan nuestros tíos, nuestra familia, se aprende haciendo, ¿no? Se transmite la cultura de generación en generación. Y cuando pasan este tipo de cosas y se aniquilan lisa y llanamente un montón de pueblos, se aniquila también toda la cultura y toda la enseñanza que han ganado estas culturas antiguas respecto a su propia existencia y también al trato y manejo, ¿no? de la propia naturaleza que los rodea. Así que también es una pérdida en conocimiento que no sé si tenga valor, no sé si se le pueda poner un valor o un precio a eso. Así que, claro, ojalá no que lleguemos a un acuerdo y que esto nos sirva también para poder de aquí en adelante este nuevo proceso constituyente poderle buscar una solución a este tema. Profesor, ya nos van quedando pocos minutos ya de nuestra conversación. Le quería preguntar respecto a este tema. ¿Cómo este nuevo proceso constituyente nos puede ayudar a resolver este conflicto? ¿En qué puntos o en qué cosas nos puede ayudar a que podamos reconocer este pueblo y mapuche y que podamos resolver este conflicto? ¿Cómo ve usted también que se ha dado el proceso, gatillado no a partir de los eventos de noviembre pasado? ¿Cómo ha visto usted que se ha desarrollado todo este proceso y cómo ve también el futuro que esta pandemia nos ha trabado un poco este asunto? Mira, yo veo este proceso constituyente como una oportunidad histórica que nunca habíamos tenido, de entre todos los ciudadanos y ciudadanas, no sé, pues elegir a los mejores que podamos elegir para que se redacte una constitución que realmente sea democrática y que nos represente. Todas las constituciones anteriores, hasta la del 80, las constituciones es la ley fundamental del país, es la que fija el rayado de la cancha, por decirlo así, todas han sido pensadas y redactadas por pequeños grupos que no son muy representativos, son, digamos, representativos de quien tiene el poder en ese momento. Pero ahora, Chile del siglo XXI, tenemos la oportunidad de que el soberano, el real soberano, que es el pueblo, la ciudadanía, se ponga de acuerdo y redacte esta constitución, que nos interprete, que recoja la diversidad de nuestro país, lo esencial, que garantice ciertos derechos que no queden librados a la libre oferta y demanda del mercado, sino que sean realmente derechos garantizados, como la salud y la educación. Ahora, apuntando al tema de los pueblos originarios,
el primer paso, o el paso grande que podemos dar, es reconocerlo en esa Constitución. De hecho, es una de las demandas que ellos siempre han planteado, el reconocimiento constitucional. Que quede plasmado en la Constitución que Chile es un Estado plurinacional, que no solamente tiene una nación, la nación chilena, sino que también está la nación aymara, está la nación mapuche, la nación cahuéscar, ¿ya? Y por lo tanto, haciendo ese reconocimiento constitucional, también tendremos que reconocer que tienen derechos. Ahora, ¿cómo se va a expresar eso en la práctica? Eso se tiene que ir definiendo. ¿Qué grados de autonomía se les va a entregar sobre sus territorios, etcétera? Pero el primer paso que podemos dar ahora en este proceso constituyente es reconocer su existencia y su valor. Eso podría decir. Muy bien, pues hemos conocido, hemos tenido una agradable conversación, profesor. Le quiero comentar que ya hemos pasado una hora prácticamente conversando sobre este tema tan interesante, ¿no? Y tan relevante en estos tiempos para poder conocer. Profesor, un último mensaje para los agricultores, para las personas que nos escuchan hoy. Bueno, animarlos a que continúen con su forma de vida, que nos sigan alimentando, que sigan trabajando la tierra con cariño, con apego, y que también se abran a las nuevas propuestas que implican manejar también la tierra o cultivar la tierra de una manera más sana, tratando de, en la medida de lo posible, dejar de lado un poquito los agroquímicos y empezar también a cultivar, no sé, pues en la medida que se pueda, de manera más orgánica. Bien, ahí con un llamado a todos los agricultores ahí a que podamos producir, ¿no? De forma más sustentable, más sostenible, más inocua también, que es también el llamado que hacemos todos, ¿no? A producir de forma más sana. Yo soy papá, entonces trato de, cuando uno alimenta a sus hijos, tratar de revisar y que este sean productos lo más sanos posible. Profesor, Claro. le quiero reiterar mi agradecimiento a que haya podido acceder a esta entrevista con nosotros. De verdad que fue muy enriquecedora, fue una conversación muy amena también en el ámbito, ¿no? de este clima exacerbado, ¿no? Que hay algunas veces en estos tiempos. El llamado, ¿no? Es a conversar, a dialogar, a buscar la paz, a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo si hemos pasado, por ejemplo, en la parte agrícola de exportar en 40 años, exportábamos 2.000 millones de dólares, hoy día exportamos casi 75.000 millones de dólares. Hemos ganado mucho terreno. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo, no, profesor? Todo parte por reconocernos, por Así es. aceptarnos, por valorarnos y por escucharnos. Y por Muchas escucharnos. veces en el diálogo yo hablo, yo hablo, yo hablo, Mm, pero no escucho. así es. Ese es el Tenemos una problema. boca y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, dicen por ahí. Exactamente. Muchas gracias, profesor. Un abrazo grande a la distancia, ¿no? Un abrazo allá a Los Ángeles y esperamos que, no sé, repetir la conversación. Podemos hablar más adelante del proceso constituyente que también está muy, muy interesante. Gracias, Álvaro. Un abrazo también y saludo a tus auditores. Muy bien, pues, estimados agricultores, muchas gracias, profesor. Nos despedimos y será hasta el próximo fin de semana, estimados agricultores, en una nueva entrega de El Agro en Línea. Un abrazo.